Los ojos de Maurizio Abatino parpadean nerviosos en la penumbra. Esta no es una entrevista cualquiera. Es su primera vez ante una cámara, y con ella se enfrenta a su pasado de una forma que nunca imaginó. Su voz, áspera y reticente, rompe el silencio al pronunciar las palabras que han permanecido enterradas durante tanto tiempo. Tengo miedo. Hay una crudeza en su confesión, una honestidad que trasciende la superficie de sus palabras. Sus manos tiemblan levemente, señal reveladora de que el miedo del que habla no es solo una emoción pasajera, sino un terror ancestral y persistente que lo ha atormentado durante décadas. Para Maurizio, el miedo no es solo el miedo al juicio de un criminal, es el miedo a lo desconocido, el miedo al mundo que una vez gobernó con mano de hierro y que ahora se le escapa entre los dedos como arena. Hace un momento era un fantasma, una figura oculta en las sombras que él mismo había creado. Ahora, frente a la cámara, Maurizio queda al descubierto. Ya no es el hombre que orquestó innumerables atracos, traficaba con drogas y secretos y tejía redes de engaños. Ahora es un hombre despojado de su armadura. Todo se ha ido, susurra, casi para sí mismo, con la mirada perdida. El poder, el control, todo se ha desvanecido. No habla de un mundo cualquiera. Habla del submundo de Roma, donde una vez vivió como un rey en la sombra. El mundo que construyó, uno que prosperó gracias a la violencia, la traición y el miedo, es un mundo que ya no existe. Pero en su lugar hay algo peor, una ausencia, un vacío lleno del peso de decisiones tomadas, vidas destruidas y enemigos que no han olvidado. Es 1998, y Maurizio Abatino no es solo un exmiembro de la infame banda de la Magliana. Ahora es un pentito, un colaborador de la justicia, un hombre que antaño prosperó en los rincones más recónditos de la corrupción y que ahora se ve obligado a afrontar su papel en la destrucción de una ciudad. Pero no se considera un héroe, ni siquiera una víctima. Es un hombre atrapado entre dos mundos, el que una vez dominó y el del que intenta escapar desesperadamente. No quería hacer esto, admite, con la voz temblorosa por la emoción. Pero no tenía otra opción. Su mirada vuelve a la cámara y luego la aparta rápidamente. No es solo el miedo a lo que dejó atrás, sino el terror inminente de lo que aún lo persigue. El camino de Maurizio hacia el submundo comenzó a mediados de la década de 1970, cuando Roma era una ciudad de secretos y sombras. Era una ciudad propicia para la explotación. Y Maurizio, junto con sus colaboradores más cercanos, Franco Giuseppucci, conocido como Ernero, y Enrico de Pedis, Renatino, se adentró en esa oscuridad con una precisión escalofriante. Juntos formaron la banda de la Magliana, una organización que pronto crecería hasta controlar las organizaciones criminales más poderosas de la ciudad. Narcotráfico, extorsión, blanqueo de capitales, lo dominaban todo. Pero el poder tiene un precio. Maurizio aprendió esa lección demasiado tarde. A medida que la influencia de la banda se extendía, también lo hacían sus enemigos. Las calles de Roma se convirtieron en un campo de batalla, un lugar donde cada movimiento era vigilado, cada aliado puesto a prueba y cada traición, un paso más cerca de la aniquilación. Y en medio de este caos, la mente de Maurizio comenzó a agitarse con una inquietante revelación. La Magliana no era invencible, no eran intocables, y en algún lugar, en el fondo, sabía que la única salida era traicionar a quienes una vez fueron sus hermanos, pero hacerlo le costaría todo. Creía que era intocable, confiesa ahora Maurizio con un tono amargo en sus palabras. Estábamos en todas partes, lo sabíamos todo. Ya no se trataba solo de delincuencia,
sino de control. La información era poder, y la banda lo tenía a raudales. Tenían ojos en la policía, en los tribunales, en el propio gobierno. La corrupción era su moneda de cambio, y la gastaban a mansalva. Sin embargo, incluso mientras Mauricio y sus cómplices acumulaban riqueza y poder, desconocían el verdadero peligro que los acechaba silenciosamente. No serían la policía ni las bandas rivales quienes los derribarían, sino ellos mismos. Cuanto más se hundían en la oscuridad, más se veían obligados a tomar decisiones que los perseguirían el resto de sus vidas. A Mauricio se le quiebra la voz al recordar el fatídico día de 1992, en que todo cambió. Tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre: convertirse en un pentito, un colaborador de la justicia. En cuanto habló, se convirtió en un hombre marcado. Ya no era solo su vida lo que estaba en juego, sino su propia existencia. La decisión de volverse en su contra no fue una decisión apresurada. Mauricio había pasado años cuidándose las espaldas, sin confiar en nadie, temiendo el inevitable día en que alguien se volviera contra él. Pero cuando llegó, no fue la amenaza de muerte lo que lo destruyó, sino la comprensión de que su mundo se basaba en mentiras, y esas mentiras se desmoronaban bajo sus pies. No hablé porque era un santo, dice, casi como justificándose. Hablé porque no me quedaba nada. Mientras habla, la gravedad de sus palabras flota en el aire. Cada frase carga con el peso de toda una vida pasada a la sombra de su propia creación, una vida de negocios criminales, traición y culpa. Su pasado es algo de lo que no puede escapar. La tensión aumenta en su voz al rememorar el terror de ese momento. El terror de saber que cada palabra que pronunciara lo convertiría en blanco de aquellos a quienes una vez llamó familia. Su testimonio lo cambiaría todo. Pero, como Mauricio pronto descubrió, el precio de la verdad suele ser insoportable, pues con el paso de los años, las sombras que una vez le sirvieron de refugio, ahora lo persiguen sin descanso. Y cuanto más profundiza en la verdad, más se da cuenta de que su juego nunca se trató solo de sobrevivir, sino de algo mucho más oscuro. Y de esa oscuridad quizá nunca escape. Al terminar de hablar se produce un momento de silencio. El peso de su confesión persiste en la sala, pesado y sofocante. Pero la historia está lejos de terminar. El viaje de Mauricio apenas comienza, y el camino que le espera está sembrado de más secretos, más mentiras y más sangre. La cámara se funde a negro, dejando al público suspendido en la tensión irresuelta de lo que está por venir. El pasado no solo atormenta a Mauricio, sino que lo define. Cada día despierta en un mundo que ya no reconoce, una ciudad de fantasmas y sombras. Puede que se haya alejado de la vida criminal, pero los fantasmas de sus actos nunca lo abandonan. Lo siguen en los rincones más oscuros de su mente, acechando en cada rincón, observando, esperando. Pero la verdad es que nunca podrá escapar del todo. Sus pasos resuenan con el peso de un pasado que se niega a silenciarse. Es un mundo diferente ahora, murmura Mauricio, con la voz apenas por encima de un susurro. La Magliana ya no es lo que era. El miedo se ha ido, pero sigue ahí fuera, siguen ahí fuera. Con el paso de los años, los ecos de la banda de la Magliana se hacen más fuertes. Sus susurros se abren paso entre las grietas de la sociedad. El poder que Mauricio una vez conoció se le escapa entre las manos como polvo en el viento. Pero no es solo la caída de la organización lo que le preocupa, sino el desmoronamiento de la misma ciudad que gobernaban. Es difícil comprender cómo algo tan masivo como la banda pudo disolverse sin más. Estaba en todas partes: la policía, los tribunales, el gobierno.
Estaban metidos en todo. Eran intocables, inmunes a las leyes humanas. Entonces, ¿cómo se desmoronó todo? ¿Cómo implosionó el imperio que una vez infundió miedo en Roma? La respuesta es sencilla. Traición. Mauricio recuerda el momento en que empezaron a aparecer las grietas. Estaba sentado en una habitación, parecida a la que ocupa ahora, pero en aquel entonces llena de susurros, de hombres que hablaban en clave, de callejones oscuros donde se tomaban decisiones con fría precisión clínica. Nadie hacía preguntas. A nadie se le ocurría desafiar. Así operaba la banda. Nadie cuestionaba la autoridad, nadie pedía respuestas. Pero como Mauricio pronto descubriría, la lealtad ciega de sus asociados sería su perdición. Uno a uno, sus allegados comenzaron a desaparecer. Viejos aliados se convirtieron en enemigos. Rostros que una vez compartieron su sangre, su vida, su confianza, ahora empuñaban cuchillos tras la espalda, listos para atacar. Era un juego de supervivencia, y Mauricio pronto se dio cuenta de que sobrevivir significaba tomar decisiones que dejarían cicatrices que nunca sanarían. La mente de Mauricio regresa a esos días oscuros y desesperados. Recuerda la tensión que se sentía en el ambiente, una tensión que nunca parecía disiparse. La banda se había vuelto demasiado poderosa, demasiado codiciosa. Lo que antes era una simple organización criminal se había convertido en algo mucho más peligroso, un gobierno en la sombra. No solo controlaban las calles, sino la esencia misma de Roma. Hubo un tiempo en que creía que jamás podrían detenerlos. Estábamos en todas partes, dice ahora, con voz firme pero distante. Teníamos ojos en todas partes. Podíamos hacer desaparecer a cualquiera. Hace una pausa con la mirada nublada, como si lo atormentaran los recuerdos de aquellos a quienes traicionó, o quizás de quienes lo traicionaron. Pero lo que pasa con el poder es que te cambia. Crees que lo controlas, pero al final te controla a ti. La ciudad de Roma, con sus calles antiguas y su rica historia, se convirtió en un campo de batalla, una guerra tácita entre quienes ostentaban el poder y quienes lo anhelaban. La Magliana era una máquina, una fuerza que se movía en las sombras, manejando los hilos, controlando vidas. Nadie estaba a salvo, ni los políticos, ni los empresarios, ni la policía. Todos tenían un precio. A Mauricio se le quebra la voz al recordar los días en que la influencia de la banda parecía intocable. Controlaban el flujo de drogas, armas y dinero. Pero aún más importante, controlaban la información. En una ciudad donde los secretos eran moneda de cambio, la banda poseía la mayor riqueza de todas. La información era más valiosa que el oro, y la banda la poseía en abundancia. No se trataba solo del control físico del territorio, sino de una dominación mucho más insidiosa. Tenían el poder de manipular la verdad misma. La policía, los medios de comunicación, los tribunales, cada rincón de Roma estaba infiltrado. Era un sistema perfecto, uno que parecía invencible, pero incluso los muros más impenetrables se derrumban con el tiempo, y Mauricio empezaba a ver las grietas. Al hablar, hay una escalofriante comprensión en sus palabras. Pensé que lo teníamos todo, admite con la voz teñida de arrepentimiento. Lo teníamos todo, pero al final nada perdura, ni siquiera el miedo que una vez controlamos. En medio de este imperio, Mauricio creía tenerlo todo bajo control. Creía estar a salvo. Pero en un mundo construido sobre mentiras, la lealtad era efímera. Sus camaradas, los hombres en quienes más confiaba, comenzaron a desaparecer. Los rostros de la banda, una vez unidos, se fragmentaron. Fue como si los cimientos que habían construido comenzaran a tambalearse bajo sus pies. Mientras Mauricio relata estos momentos, sus palabras adquieren un tono casi profético.
Nunca puedes confiar en nadie en esta vida, dice con la mirada endurecida. En realidad, no. Todo el mundo tiene un precio. Todo el mundo puede ser comprado. Todo el mundo puede traicionarte, y ahí es cuando las barreras empiezan a cerrarse. Maurizio nunca imaginó que su propia traición desencadenaría el colapso. Nunca imaginó que los mismos hombres con los que había luchado se volverían contra él, que encontrarían la debilidad en su corazón, lo único que podría quebrarlo. Nunca pensé que sería yo quien se derrumbaría, dice con un gruñido bajo, lleno de autodesprecio. Pero lo fui, y al final fue el miedo a perderlo todo lo que me hizo cambiar de actitud. Creí que podía controlarlo. Creí que podía controlar la verdad, pero la verdad te controla a ti. Y así fue como Maurizio Abatino, un hombre que antaño gobernaba los bajos fondos de Roma, se vio obligado a huir, no solo de la ley, sino de su propio pasado. Su decisión de testificar contra sus antiguos camaradas fue una apuesta arriesgada, una que lo redimiría o lo destruiría. Ya no era solo su vida la que estaba en juego. Eran las vidas de todos a quienes amaba, de todos en quienes había confiado. Pero la historia no termina con la decisión de Maurizio de atacar a la banda. No, esto es solo el principio. A medida que habla, las capas de su historia se despliegan como un laberinto oscuro y retorcido. Cuanto más avanza, más se da cuenta el público de que la verdadera oscuridad de la Magliana no residía en la violencia que perpetuaba, sino en las personas que creaba. Personas como Maurizio, que habían sido consumidas por un mundo tan retorcido y corrupto que escapar de él era casi imposible. Mientras la cámara enfoca su rostro, sus ojos arden con una mezcla de arrepentimiento y desafío. La verdad, dice en voz baja, es el arma más peligrosa de todas. Y así se levanta el telón de una historia de traición, poder y supervivencia. Una historia que sacudirá los cimientos de todo lo que Maurizio creía saber. Puede que la banda haya desaparecido, pero su sombra aún se cierne sobre Roma, y el viaje de Maurizio está lejos de terminar. La pregunta es, ¿la verdad lo liberará o lo destruirá por completo? En la tenue luz de su reflejo, Maurizio Abatino no ve al hombre que una vez fue, sino el fantasma de su antiguo yo, una sombra que camina sin rumbo, cargando con el peso de traiciones más profundas que la sangre. El mundo que una vez gobernó ahora se siente como una pesadilla lejana, pero los ecos de sus acciones resuenan en cada instante de su vigilia. Es como si estuviera atrapado en un bucle sin fin, donde cada decisión lo lleva de vuelta a la misma horrible verdad. El mundo que ayudó a crear no tiene cabida para la redención. El miedo nunca se va. Es un compañero constante que lo corroe por dentro, moldeando cada pensamiento. Y ahora, sentado en el silencio estéril de una habitación, lejos del caos del inframundo, Maurizio ya no puede negarlo. Es un hombre que ha perdido el rumbo, atrapado entre la dura realidad de su pasado y la asfixiante garra del presente. Creía que tenía el control, murmura, casi como si intentara convencerse a sí mismo. Pero nunca se trató de control. Se trataba de sobrevivir, y el precio de la supervivencia, eso es algo que nadie te dice hasta que es demasiado tarde. La mente de Maurizio se remonta a los primeros tiempos de la banda de la Magliana, cuando la lealtad era una moneda que creía poder gastar libremente. Pero la lealtad, como aprendería más tarde, es algo frágil, que se rompe fácilmente cuando hay demasiado en juego. En el mundo de la Magliana, la lealtad no significaba nada si no estabas en el lugar correcto en el momento oportuno. E incluso entonces, la lealtad era un arma, una que podía volverse contra ti con la misma facilidad con la que podía mantenerte con vida.
La Magliana no era una banda cualquiera. No era solo un grupo de criminales. Era una máquina, una fuerza bien engrasada que se extendía por todos los ámbitos de la sociedad romana. Su control se extendía más allá de las calles más infames de la ciudad. Controlaban el gobierno, el poder judicial e incluso la iglesia. Con su red de informantes, sobornos y manipulación, podían hacer desaparecer a cualquiera. Policías, jueces, políticos. Nadie estaba a salvo, ni siquiera los hombres poderosos que se creían intocables. Maurizio, ahora absorto en aquellos años, recuerda con qué facilidad se adaptó al ritmo de las operaciones de la banda. No hacíamos preguntas, dice. No hacía falta. Nos lo daban todo. Éramos reyes en una ciudad llena de peones. Pero esta falsa sensación de invencibilidad pronto comenzó a resquebrajarse. Lentamente, como grietas en los cimientos de un antiguo palacio, las grietas en el poder de la banda comenzaron a aparecer. Esas grietas no eran causadas por la ley. Eran causadas por algo más insidioso, más peligroso: la codicia, la ambición y la traición interna. Maurizio nunca lo vio venir. Su viejo amigo Franco Giuseppucci, conocido como Nero, siempre había estado a su lado, una presencia constante en la tormenta. Habían luchado juntos, derramado sangre juntos, conquistado juntos. Pero a medida que el dinero y el poder fluían, a medida que la influencia de la banda se extendía como una enfermedad infecciosa, Maurizio vio los primeros signos de decadencia. Franco, antes leal hasta la médula, comenzó a cambiar. Su mirada se volvió más fría, sus acciones más erráticas. Ya no era el hombre en quien Maurizio había confiado. Creía que éramos intocables, reflexiona Maurizio, con la voz ahora cargada de amargura. Pero éramos unos necios. Estábamos tan consumidos por nuestro propio poder que nunca vimos cómo nos estaba destruyendo. No era solo Franco. Uno a uno, los aliados más cercanos de Maurizio comenzaron a escabullirse, atraídos por las mismas tentaciones que una vez lo atraparon: dinero, poder, venganza. La línea entre amigo y enemigo se desdibujó hasta que no hubo distinción. La banda era un barco que se hundía, y todos luchaban por encontrar una salida, sin importar el costo. Pero el destino de Maurizio quedó sellado en el momento en que decidió hablar. Volverse contra quienes una vez fueron sus compañeros de armas no era un acto sencillo. Era una sentencia de muerte con la que tenía que lidiar a diario. En cuanto las palabras salieron de su boca, Maurizio supo que el mundo que una vez conoció se le había escapado de las manos. Se había convertido en el blanco, no solo de la ley, sino también de los hombres a quienes había traicionado. Nunca imaginé que llegaría a esto, confiesa con el peso de sus palabras flotando en el aire. Pero una vez que haces un pacto con el diablo, ya no puedes retractarte. El precio de la lealtad siempre era muy alto en el mundo de la Magliana, y ahora Maurizio lo pagaba con su vida. Cada paso, cada movimiento estaba calculado. No había margen para errores. Ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en sí mismo. Sus decisiones, sus acciones, lo habían llevado a ese punto, y los fantasmas de su pasado lo acechaban, asfixiándolo con cada respiración. Mientras Maurizio relata su decisión de testificar contra sus antiguos compañeros, se le quebra la voz. Pensé que era la única salida, admite, pero no lo era. No hay salida. No para gente como yo. El arrepentimiento en su voz es palpable. Un hombre atormentado por las consecuencias de sus propias decisiones. Cuando vives así, cuando traicionas a quienes confiaron en ti, no hay perdón, ni de ellos, ni de ti mismo. La traición no fue solo una traición a los hombres, sino al mismo código que Maurizio había regido.
el código de la calle, el código que exigía lealtad por encima de todo. Y ahora, con cada instante que pasa, el miedo de Mauricio se agudiza. Los hombres a los que una vez consideró hermanos no se detendrían ante nada para silenciarlo. No les interesaban los traidores, y Mauricio, como bien sabe, se había convertido en uno de ellos. No solo estaba traicionando a la banda, dice, con los ojos hundidos por el peso de su propia confesión. Estaba traicionando todo en lo que siempre creí, todo lo que siempre supe, y así el miedo crece, se acumula en su estómago, un recordatorio constante del precio de la supervivencia. La vida de Mauricio ya no le pertenece. Es un hombre atrapado entre dos mundos, el mundo del crimen, que ya no tiene cabida para él, y el mundo de la justicia, que nunca lo aceptará del todo. No tiene aliados ni refugio, pero incluso en la oscuridad hay un destello de algo más, algo que aún arde en su interior. El deseo de redención. La esperanza, aunque débil, de que al hablar, al compartir la verdad de lo sucedido, podría expiar la vida que destruyó. No sé si alguna vez podré perdonarme, dice, con el peso del alma sobre él. Pero tengo que intentarlo, porque si no, no soy mejor que los hombres que mataron mi alma. Mientras Mauricio termina de hablar, se hace un silencio pesado y opresivo que parece extenderse hasta la eternidad. La verdad, en toda su crudeza, ha sido expuesta, pero en este mundo de sombras, la verdad es algo peligroso. Mauricio ha desencadenado una cadena de acontecimientos que lo cambiará todo. Pero, ¿a qué precio? Y mientras la oscuridad lo presiona, una pregunta permanece sin respuesta. ¿Podrá Mauricio escapar alguna vez de las sombras de su pasado? ¿O será consumido por ellas para siempre? El silencio es ensordecedor. Oprime desde todos los ángulos un peso implacable que oprime el pecho de Mauricio. Cada palabra que pronuncia se siente como una acusación, cada aliento como una confesión. A medida que su pasado continúa desvelándose, se da cuenta de que no solo está en riesgo su integridad física, sino su propia alma. ¿Qué haces cuando has destruido todo lo que importaba y los fantasmas de tu pasado se niegan a dejarte seguir adelante? Mauricio se remueve inquieto en su asiento, con la mirada perdida, como si contemplara algo que nadie más puede ver. Pensé que hablando podría escapar, dice con voz apenas áspera. Pero ahora no estoy seguro de que me quede escapatoria. Una vez que entras en este mundo, ya no puedes irte. En realidad no. El peso de sus palabras flota en el aire, impregnado de las verdades tácitas que aún no ha afrontado. El camino que eligió Mauricio no fue el de un héroe, sino la súplica desesperada de un hombre atrapado en un vicio, atrapado por su propia voluntad. Y ahora, al rememorar las fatídicas decisiones que tomó en nombre de la supervivencia, lo tiene claro. La redención es un lujo que no puede permitirse. El pasado es una prisión sin barrotes y Mauricio está encerrado en ella. Su mente es un campo de batalla, un lugar donde cada pensamiento lucha con el siguiente, cada recuerdo más inquietante que el anterior. Recuerda la primera vez que cruzó la línea, cuando las operaciones de la banda dieron un giro oscuro, pasando de delitos menores a algo mucho más insidioso. Pero no fue el crimen lo que lo destruyó, sino la comprensión de que formaba parte de algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. Éramos dioses, dice con amargura, con una risa sardónica escapando de sus labios. Creíamos intocables, pero no éramos más que marionetas en un juego que ni siquiera entendíamos. La mente de Mauricio regresa a los momentos previos al desmoronamiento. Las sutiles traiciones, que al principio no eran más que susurros, luego detonaciones a gran escala
que desgarraron a la banda desde dentro. No fue la ley la que los derribó, sino la insidiosa podredumbre de la confianza y la ambición. Una vez que el control de la banda sobre Roma parecía absoluto, era solo cuestión de tiempo antes de que alguien, en algún lugar, intentara apoderarse de todo. Y no eran solo los hombres dentro de la organización, no, era el mismo sistema que habían manipulado durante tanto tiempo. Un sistema que se había cansado de ellos y de su poder descontrolado. Maurizio recuerda la escalofriante conclusión. La banda siempre fue un castillo de naipes, y el hombre que una vez creyó en su invencibilidad nunca había estado más equivocado. Creía que éramos invencibles. Pero la invencibilidad es solo otra mentira que nos decimos cuando tenemos demasiado miedo de ver la verdad. Su confesión resuena como un mazazo contra la frágil ilusión de control que una vez tuvo. Con cada segundo que pasa, la oscuridad de su pasado se cierne aún más sobre él. Maurizio se da cuenta de que la verdad que creía que lo liberaría solo ha profundizado sus cadenas, y con esa comprensión llega una aplastante sensación de aislamiento. Nunca pensé que llegaría a esto, susurra Maurizio con voz temblorosa. Nunca pensé que sería yo quien los traicionaría. Pero eso es lo que tiene el miedo. Te lleva a hacer cosas que nunca creíste capaz de hacer. En ese momento, ya no es solo un hombre que habla de su pasado. Es un hombre que ha vivido el mismo infierno que describe, hundiéndolo cada vez más en el abismo. La culpa que lo asfixia no es solo la de volverse contra los suyos. No, es la de saber que sus decisiones llevaron a la destrucción de todo lo que una vez amó. Los recuerdos de Maurizio cambian, no solo al día en que se pronunció contra la banda, sino a los momentos posteriores. Los momentos en que los muros se cerraron sobre él, cuando su decisión de testificar lo convirtió en un blanco ambulante. Ya no era solo su vida la que estaba en peligro, sino la de aquellos a quienes una vez llamó familia, aquellos a quienes una vez traicionó. Y es en esos momentos que Maurizio se enfrenta a la aterradora verdad. El alcance de la banda no se limita a las calles, se extiende a cada rincón de su mundo, a cada rincón de su mente. No hay escapatoria. Vinieron por mí, dice en voz baja, con el peso de recuerdos que aún le cuesta comprender. Y no solo por mí, vinieron por todos, por la gente que amaba, por la gente que creía segura. La constante amenaza de muerte se cierne sobre él como una sombra, sin darle un instante de paz. Pero no es la amenaza de violencia lo que más lo aterra, sino darse cuenta de que el mundo en el que una vez confió para encontrar respuestas ya no existe. La mente de Maurizio recuerda las largas noches que pasó escondido, la paranoia constante, la insoportable soledad. Nunca se sabe en quién confiar, dice, con la voz quebrada por el peso de una vida construida sobre el engaño. Nunca puedes confiar en nadie cuando ya has traicionado a todos. No solo traicionó a los hombres, sino a todo el sistema en el que alguna vez creyó. Las conexiones políticas, los policías corruptos, el sistema judicial que habían manipulado. Todo era un castillo de naipes, construido sobre mentiras y silencio. Y ahora, mientras Maurizio reposa sobre las consecuencias, ve las ruinas de todo, los restos decadentes de un mundo que ya no tiene poder sobre él. Sus decisiones lo han dejado vacío. Un hombre que una vez gobernó en las sombras, ahora solo en la luz. Quería salir, dice, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero no creo que haya salida, no para gente como yo, no después de todo lo que he hecho. El peso de sus palabras lo envuelve como un sudario, y es evidente que Maurizio ya no es el hombre que era. Es un hombre destrozado,
no solo por el mundo criminal que una vez habitó, sino por darse cuenta de que ya no tiene cabida en ninguno de los dos mundos. La ley nunca lo perdonará, ni tampoco los hombres a los que traicionó. Mauricio es un hombre atrapado en el medio, asfixiándose en un mundo que ya no tiene sentido. La cámara se detiene en su rostro, con la mirada hundida, el cuerpo exhausto por la constante carga de culpa y miedo. Quizás no haya perdón, dice con voz distante, como si ya se hubiera resignado a este destino. Quizás no quede nada más que el silencio. Y en ese silencio oímos el leve susurro de algo mucho más oscuro, mucho más siniestro de lo que Mauricio puede comprender. Porque en un mundo construido sobre mentiras, la verdad es el arma más peligrosa de todas. Y Mauricio, sin darse cuenta, ha desencadenado una serie de acontecimientos que no solo definirán su futuro, sino que cambiarán la esencia misma del submundo que ayudó a crear. Pero a medida que el silencio crece, una cosa queda clara. El precio de la traición es mucho mayor de lo que Mauricio jamás imaginó. Y las consecuencias apenas comienzan a manifestarse. Mauricio Abatino ha vivido toda su vida en la sombra, pero ahora, en los rincones más oscuros de su existencia, la oscuridad ha cobrado una nueva forma. Ya no es solo el miedo a su pasado acechándolo, sino la aplastante certeza de que no hay escapatoria. Ya no es solo un hombre con una historia. Es la encarnación misma de esa historia, una consecuencia viviente de cada decisión que tomó. Los muros se cierran más ahora. El peso sofocante de la traición y la violencia es más insoportable que nunca. Para Mauricio, la supervivencia se ha convertido en una frágil ilusión que se desmorona con cada segundo que pasa. ¿Crees que puedes escapar de tu pasado?, dice en voz baja, casi ahogada. Pero no puedes, no para siempre. Sus ojos, antes llenos de la ambición ardiente de quien creía controlar su destino, ahora están opacados por el arrepentimiento, atormentados por un pasado que nunca parece abandonarlo. El hombre que una vez se deleitó con el poder que poseía, el terror que podía infundir con una palabra, un gesto, ha desaparecido. En su lugar hay un hombre que ha visto derrumbarse todo lo que construyó, que ha presenciado la destrucción de sus relaciones más cercanas y que se ha enfrentado a la brutalidad de un mundo que creía poder dominar. Y ahora, mientras habla, se hace dolorosamente evidente. Mauricio ya no controla nada, ni su futuro, ni su pasado, ni siquiera su propia mente. Recuerda los días en que su solo nombre infundía miedo en la élite criminal de Roma. La banda de la Magliana, un sindicato despiadado que extendía sus tentáculos por toda la ciudad, fue su creación, su legado. Era un mundo donde el dinero, el poder y la violencia se fusionaban en algo tan poderoso, tan abrumador, que parecía intocable. Pero el poder, ha aprendido, es una ilusión. Es una fuerza que te destruirá con la misma rapidez con la que te eleva a las alturas. La banda no era solo un grupo de criminales, dice Mauricio con una mezcla de orgullo y repulsión en su voz. Era una bestia que se alimentaba del miedo, de la lealtad, del control, y como todas las bestias, al final se vuelve contra sí misma. Las grietas en el imperio de la banda no vinieron de afuera, no vinieron de la policía ni de las bandas rivales, vinieron de adentro, de los hombres que una vez fueron hermanos de Mauricio, quienes al enfrentarse a sus propios miedos, buscaron destruir todo lo que él había construido. Recuerda la primera vez que vio las señales, la mirada fría y calculadora en los ojos de Franco Giuseppucci, antaño su aliado más fiel, ahora un hombre obsesionado con su propio poder. No fue solo Franco quien empezó a cambiar. Fue todo el mundo que Mauricio había construido,
desmoronándose bajo sus pies. Se suponía que la banda era una familia, continúa Mauricio con la voz endurecida por la amargura. Pero la familia no existe en ese mundo. En realidad, no. La lealtad es solo un arma, una herramienta que usas hasta que ya no la necesitas. Y luego, una vez gastada, la desechas. Eso fue lo que me pasó a mí. La comprensión lo golpea como un puñetazo en el pecho. La verdad nunca fue algo que pudiera eludir. Ningún poder ni dinero pudo protegerlo de las consecuencias de sus actos. Los hombres en quienes una vez confió, el sistema que una vez manipuló, se habían vuelto en su contra. Al final, no había lugar para alguien como él en un mundo construido sobre mentiras. La mente de Mauricio rebosa de imágenes de su antigua vida. Los tratos, el derramamiento de sangre, la manipulación. Pero ya no son los triunfos que una vez parecieron. Ahora no son más que victorias vacías, los restos de una vida que ya no puede reclamar. Pensé que estaba jugando, dice bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Pero al final, el juego me estaba jugando a mí, y ahora ya no hay nada que ganar. Su pasado, antaño una fuente de poder y control, se ha convertido ahora en la amenaza que amenaza con destruirlo. La banda de criminales que antaño gobernaba con despiadada precisión, ahora se siente como un recuerdo lejano y difuso, que se le escapa cada vez más. Y sin embargo, incluso mientras el imperio de la banda se derrumba, Mauricio debe lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Las consecuencias no son solo legales, son personales, viscerales e ineludibles. Pero ahora Mauricio no solo teme a los hombres que lo traicionaron, teme también a la verdad de la que no puede escapar, la verdad que se le viene encima con la fuerza de un tren de carga. Una vez que traicionas a los tuyos, no hay vuelta atrás. Admite, con la voz llena de una profunda tristeza que resuena en el silencio. Y los traicioné a todos. Pensé que podía escapar, pero, al final, me convertí en lo que más temía. Puede que la banda fuera una máquina, una fuerza poderosa que antaño gobernaba el submundo de Roma. Pero la vida de Mauricio se ha convertido en una máquina de consecuencias. Cada momento, cada decisión, lo ha llevado a este punto de ajuste de cuentas. El sistema que una vez manipuló para su propio beneficio, ahora amenaza con devorarlo por completo. El miedo que una vez lo impulsó ahora, lo arrastra a las profundidades de su propia desesperación. La voz de Mauricio se quebraba al recordar el momento en que se dio cuenta de que no había escapatoria. No era la policía quien venía a buscarlo, sino los hombres a quienes había traicionado, los hombres a quienes una vez había llamado hermanos. No era la ley a lo que temía, sino la ira silenciosa y fría de quienes no se detendrían ante nada para silenciarlo. Sabía que, sin importar a dónde fuera, sin importar cuán lejos corriera, lo encontrarían. Y cuando lo hicieran, no habría piedad. Ya no se trata solo de sobrevivir, dice con la voz cargada de arrepentimiento. Se trata de pagar el precio. Y el precio de lo que he hecho, no creo que pueda pagarlo jamás. Mauricio mira sus manos, las mismas manos que una vez tuvieron poder, las que una vez ejecutaron decisiones que moldearon el futuro de una ciudad. Ahora son las manos de un hombre que lo ha perdido todo, su poder, su familia, su futuro. El precio de la traición, de volverse contra los suyos, ha sido demasiado alto, y Mauricio sabe, en el fondo de su corazón, que no hay salida. Mientras permanece allí, atrapado por las consecuencias de su pasado, se da cuenta de la aterradora verdad. La banda de la Magliana puede haber desaparecido, pero el legado de su destrucción perdura. Y Mauricio
A pesar de todo lo que ha hecho para escapar, sigue atrapado en sus redes. Un hombre sin a dónde ir, sin dónde esconderse y sin esperanza de redención. En ese silencio, la verdad se hace inconfundible. Es un hombre que camina hacia el abismo, un hombre que ya ha pagado el precio máximo por la vida que llevó. La pregunta, ahora, es si sobrevivirá a la caída. Hay momentos en la vida en los que te das cuenta de que ya no tienes el control. Para Mauricio Abatino, este momento no llegó con una pistola en la cabeza, ni con la avalancha de hombres que lo atacaban en plena noche, sino con la devastadora comprensión de que la vida que había vivido, una vida de poder, violencia y manipulación, no era más que una serie de mentiras. Mentiras que se había dicho a sí mismo, a sus hermanos, al mundo. Sentado en el tenue silencio, Mauricio siente el peso de sus decisiones oprimiéndolo como un sudario. El hombre que una vez fue ha desaparecido. Ahora es un extraño para sí mismo. Los muros de su mundo se han derrumbado y ya no hay refugio ante los fantasmas de su pasado. La banda de la Magliana nunca fue solo una organización criminal. Era un reflejo de la oscuridad que habitaba en Mauricio, una oscuridad que ahora lo ha consumido por completo. No puedes escapar de tus decisiones, dice con voz monótona, sin emoción. Pensé que podía, pero ahora sé que no. El precio de la traición no es solo el fin de las amistades, sino la aniquilación de uno mismo. La mente de Mauricio rememora los acontecimientos que lo llevaron hasta aquí, cada momento más agudo y doloroso que el anterior. Ve los rostros de aquellos a quienes traicionó. Franco, Renatino, los hombres que lo habían apoyado en las sombras de Roma. Pensó que lo entenderían. Pensó que, al final, lo perdonarían. Pero el perdón no es un bien que se comercie en el mundo del crimen. Es un lujo que nadie en la banda podía permitirse. Mientras la mente de Mauricio regresa a los días en que su mundo aún estaba intacto, recuerda el ardor de su ambición, el deseo ardiente de controlar, de sobresalir. Era un rey, el gobernante del submundo romano, y cada movimiento que hacía era calculado, deliberado. Pero ¿qué le sucede a un rey cuando su imperio se desmorona? ¿Qué sucede cuando los mismos hombres en quienes confiaba se vuelven contra él? Cuando el poder que una vez ostentó no es más que un lejano recuerdo. No sabía lo que hacía. Admite con la voz impregnada de un amargo arrepentimiento. Creía que era intocable, pero no lo era. Ninguno de nosotros lo era. Darse cuenta de que todo lo que había construido no era más que un castillo de naipes es devastador. No fue solo el colapso de la banda lo que lo destruyó, sino el desmoronamiento de la vida que había construido. Todo se había construido sobre el engaño, sobre la manipulación del sistema para su propio beneficio. Pero ahora que el sistema se había vuelto contra él, estaba expuesto, vulnerable de una manera que nunca imaginó posible. Mauricio habla del día en que se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Era una noche fría y oscura, de esas noches en las que el aire se siente cargado de fatalidad inminente. La llamada provenía de una fuente anónima. Sus antiguos aliados se habían enterado de su cooperación con las autoridades. Lo sabían todo. Los muros de su santuario se habían derrumbado, y su mundo, antes seguro, se había convertido en una prisión sin barrotes. Vinieron por mí, recuerda Mauricio con la mirada nublada al revivir el momento. Y no solo por mí, vinieron por todos, por la gente que amaba, por la gente a la que traicioné. Y entonces supe que no había vuelta atrás. En ese momento, Mauricio ya no es un hombre que intenta escapar de su pasado. Es un hombre que comprende el peso de sus actos, las vidas que destruyó, las familias destrozadas y la ineludible verdad de que nunca se librará de las consecuencias.
Pensé que podía alejarme, dice con la voz entrecortada. Pero no puedes simplemente alejarte de esta vida. No puedes alejarte de lo que has hecho. Mauricio se da cuenta de que la verdad es una jaula que él mismo ha construido. Su decisión de testificar, de volverse contra los mismos hombres que una vez fueron sus hermanos, fue fruto de la desesperación, del miedo. Pero ese miedo se ha transformado en algo mucho peor: la culpa, la traición de sus camaradas, los hombres con los que una vez luchó, le ha pasado factura y el coste emocional es insoportable. El peso de su conciencia lo oprime, sofocándolo a cada instante. Y a medida que aumenta la tensión, Mauricio ve acercarse el inevitable desenlace de sus actos. Puede que la ley lo haya protegido por un tiempo, pero los hombres que una vez compartieron el botín de su imperio no lo han olvidado. Van por él. Y en un mundo como el que habitó Mauricio, la muerte no es la única consecuencia. Es el precio que se paga por ser expuesto, por mostrar debilidad. Pensé que podría esconderme, admite en voz baja. Pero nadie puede esconderse para siempre, no en un mundo como este. El miedo es palpable ahora, ese miedo que te aprieta el pecho y te aprieta. Mauricio sabe que se le acaba el tiempo. Los hombres a los que traicionó se acercan, y el silencio que lo rodea no es de paz, sino de finitud. Ya no hay espacio para esconderse, ya no hay tiempo para expiar. Y sin embargo, incluso cuando la oscuridad amenaza con engullirlo por completo, hay un destello de algo más, un pensamiento fugaz, un atisbo de esperanza. Quizás sea la persistente esperanza de redención, el deseo desesperado de arreglar las cosas. Quizás sea el último vestigio de humanidad al que se aferra, negándose a abandonar la creencia de que puede reparar el daño que ha causado. Pero Mauricio sabe mejor que nadie que la redención no es un lujo al alcance de hombres como él. Tomamos nuestras decisiones, dice en voz baja, con una lágrima deslizándose por su mejilla. Y ahora tenemos que vivir con ellas. Mientras Mauricio reflexiona sobre su vida, se da cuenta de que el camino que eligió nunca lo llevaría a la salvación. Su traición, su desesperación por escapar, solo han profundizado el hoyo en el que se encuentra. No hay vuelta atrás, no hay forma de deshacer lo hecho. En los últimos momentos de su reflexión, Mauricio llega a una verdad innegable. Es un hombre que jamás será libre. Su pasado lo ha atrapado, y las consecuencias de sus actos lo perseguirán hasta el final. No hay escapatoria del abismo. Y mientras la oscuridad lo envuelve, Mauricio se enfrenta a lo inevitable. El precio de la traición, una vez pagado, nunca se olvida. Y en su caso, le costará todo. No quedan palabras. Se acabaron las excusas, se acabaron las mentiras. Mauricio Abatino lo ha dicho todo. La verdad, el remordimiento, los arrepentimientos, pero nada ha cambiado el curso de su vida. El mundo que una vez gobernó no es más que cenizas, y los hombres a los que una vez llamó familia son fantasmas que no puede sacudirse. Y ahora, sentado solo en el frío y sofocante silencio, el peso de lo que se ha convertido lo oprime como una lápida. Este es el final del camino, no el final que una vez imaginó, lleno de poder y triunfo, sino el final que siempre llega para quienes caminan demasiado lejos en la oscuridad. Se inclina hacia adelante, con el rostro demacrado, la mirada hundida, y el pasado lo inunda como una tormenta, un torrente de recuerdos de los que no puede escapar, de decisiones que lo llevaron a este momento, a este ajuste de cuentas. Pensó que lo peor ya había pasado, que el día que testificó, el día que les dio la espalda a los mismos hombres que lo criaron, sería el punto más bajo de su vida. Pero la verdad se revela lentamente, con una claridad devastadora. Cada revelación, cada fragmento de su pasado,
lo ha llevado a esta confrontación final, no con la ley, ni con sus enemigos, sino consigo mismo. Mauricio mira al vacío, como esperando que algo suceda. Pero nada sucede. El reloj avanza, el mundo sigue su curso, y él se queda allí, suspendido en el tiempo, atrapado en las consecuencias de sus propias decisiones. Pensé que podría sobrevivir, dice Mauricio en voz baja, casi para sí mismo, con la voz temblorosa por una amarga autoconciencia. Pero sobrevivir no significa nada si has perdido todo lo que importaba. Sus palabras flotan en el aire, pero no son solo palabras. Son la confesión de un hombre que ha vivido una vida de violencia y traición, que ha presenciado la caída de su imperio, sus ideales, su propia identidad. El viaje de Mauricio nunca se trató de redención. Ahora lo comprende. Siempre se trató de sobrevivir, de vivir para ver otro día, sin importar el costo. Pero sobrevivir a costa de todo lo que le daba sentido a su vida nunca fue una victoria. Y mientras el peso de esa verdad lo abruma, Mauricio sabe que ya ha pagado el precio. No habrá héroes en esta historia. No habrá salvación. No para él. La irrevocabilidad de todo, cada paso en falso, cada giro equivocado, cada vida destruida, se vuelve asfixiante. La banda de la Magliana, antaño un imperio formidable, ha desaparecido. Los hombres a los que traicionó han seguido adelante, algunos muertos, otros libres, casi olvidando al hombre que una vez los lideró. Pero Mauricio no puede seguir adelante. Su alma está atada a un pasado que no puede deshacer. Piensa en los rostros, las personas a las que traicionó, los amigos que perdió, las vidas que destrozó con una sola palabra. Sus decisiones no las tomó en el calor del momento. No, Mauricio tuvo tiempo. Tuvo tiempo para reflexionar, para ver la destrucción que dejaba a su paso, y aún así eligió el camino de la traición. El camino que al final lo destruiría. «Los vendí todos», dice con la voz entrecortada. Y ni siquiera me importó, hasta que fue demasiado tarde. La comprensión lo desgarra profundamente. Su traición no fue un momento de debilidad ni de miedo. Fue la culminación de años de construir un imperio basado en mentiras, miedo y manipulación. Se había convertido en lo que una vez despreció. Un hombre dispuesto a sacrificarlo todo, incluso su propia alma, para sobrevivir. Pero sobrevivir, Mauricio ahora lo entiende, no basta cuando se ha perdido todo lo que una vez hizo que la vida valiera la pena. Y así espera, lo inevitable. Las consecuencias ya no son solo cuestión de ley, son cuestión del destino. Los hombres a los que se rebeló, los criminales, la familia a la que traicionó, vendrán por él. Lo sabe. Lo ha sabido desde el día que decidió decir la verdad. Simplemente nunca se imaginó lo pronto que todo le pasaría factura. El silencio se hace más profundo, y la mente de Mauricio regresa al momento en que todo empezó a desmoronarse. La decisión de cooperar con las autoridades, el primer paso hacia lo desconocido, parecía la única salida. Pero en un mundo tan traicionero como el que él había creado, no hay salida, ni para hombres como él, ni para quienes hacen tratos con el diablo. Pensé que podía jugar, susurra Mauricio con voz apenas audible. Pero al final, siempre fui el peón, y los peones no ganan. A medida que el peso de sus decisiones lo agobia, Mauricio se da cuenta de que el juego al que se dedicó, este peligroso y despiadado mundo de crimen, engaño y poder, siempre ha sido uno que jamás pudo controlar del todo. Nunca fue más que un peón en un juego demasiado grande para comprenderlo. Un juego donde la traición siempre fue la moneda de cambio y la supervivencia, la ilusión. Nada de esto importa ahora, dice con firmeza. Solo soy un hombre al que se le acaba el tiempo. Las palabras flotan en el aire.
definitivas y resignadas, como si Mauricio hubiera aceptado su destino. El precio de su traición no es solo su vida, sino todo lo que lo hizo humano. Las relaciones, la confianza, la familia. Todo esto se destruyó hace mucho tiempo, y ahora solo queda el vacío para llenarlo. Mientras la cámara se detiene en su rostro, la mirada de Mauricio pierde la lucha contra el pasado. La fría comprensión de que ya ha cruzado el punto de no retorno, de que no hay forma de reparar el daño que ha causado, se clava como una daga en el pecho. Es un hombre que ha vivido sin redención durante tanto tiempo, que la idea de redención ahora parece un sueño lejano. No espero perdón, admite con la voz ronca. Pero ojalá pudiera cambiarlo todo. Ojalá pudiera reparar el daño que he causado. Pero no hay vuelta atrás. El daño ya está hecho. La destrucción es irreversible. Mauricio ha vivido a la sombra de Roma durante tanto tiempo que ya no puede escapar de su alcance. La banda de la Magliana, antaño una fuerza a tener en cuenta, ahora no es más que un recuerdo que se desvanece, y Mauricio, el hombre que la lideró, es solo una víctima más de la guerra que él mismo creó. Al cerrar los ojos, el peso de su destino se cierne sobre él como una fuerza inevitable, aplastándolo bajo el peso de sus propias decisiones. El mundo que conocía ha desaparecido, y solo queda la silenciosa y sofocante irrevocabilidad de todo. No sé si puedo vivir con esto, dice, con su voz apenas un susurro. La cámara se funde a negro, dejando a Mauricio en su momento final. Un hombre que ha llegado al final del camino, un hombre que nunca podrá escapar de las consecuencias de su pasado. No hay redención para Maurizio Abatino. Solo la fría y dura verdad de una vida vivida en las sombras, ahora consumida por la oscuridad.